Muy buenos días para todos, espero estén pasando unas excelentes vacaciones navideñas. Quisiera dar una mirada al artículo tercero. Recordemos que estamos en la cuestión segunda de la primera parte de la segunda parte de la suma teológica. No voy a explicar de nuevo aquí el asunto de los nombres que tienen las partes de la suma de teología. La prima secunde, primera de la segunda, las primeras 5 cuestiones de esa segunda parte de la suma, las dedica Santo Tomás a poner los cimientos de su doctrina moral, que no son otros, básicamente, que la consideración acerca del fin último. Y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos videos. En la primera cuestión, Santo Tomás nos da un repaso muy aristotélico del concepto de fin último. En la segunda cuestión, desciende del cielo de la abstracción filosófica a considerar uno por uno aquellos bienes en los cuales comúnmente los seres humanos solemos poner nuestra vida, el sentido de nuestra vida, nuestros afanes, nuestros deseos. En el artículo primero se preguntaba a Santo Tomás si las riquezas eran ese fin último de la vida humana. En el artículo segundo se preguntó si el honor, buscar el honor, era tal vez la suprema felicidad de los seres humanos, como muchos lo piensan. Y en este tercer artículo se pregunta a Santo Tomás, utrum beatitudo hominis consistat in fama, sive gloria, de si la bienaventuranza o felicidad del hombre consiste en la fama o en la gloria. Su respuesta va a ser evidentemente negativa. Va a decirnos Santo Tomás que la fama o la gloria, el ser glorificado, es algo que depende de que se reconoce en nosotros algún tipo de bien o de mérito o de perfección. Por lo tanto, esa fama o esa gloria es más bien resultado de una perfección, de un cierto bien, de un cierto mérito que el hombre debe poseer. Por lo tanto, habría que mirar más bien ese bien, esa perfección o ese mérito que se posee. Y aquí Santo Tomás, utilizando el concepto de gloria, clara notitia cum laude, como dice ahí en el quinto renglón, gloria enim est clara notitia cum laude. Eso significa un conocimiento claro acompañado de alabanza. Cuando conocemos algo con claridad, con realismo y por lo tanto percibimos su mérito, su bondad, pues lo que procede naturalmente es una alabanza porque reconocemos ese mérito. Clara notitia cum laude. Pero dice Santo Tomás que es distinto el conocimiento que viene del hombre al conocimiento que viene de Dios. Porque claro, si para esa alabanza, para esa gloria, para esa fama, se requiere que se reconozca un mérito, vamos a tener que mirar cómo conoce el hombre y cómo conoce Dios. Y aquí establece Santo Tomás la diferencia. Porque el conocimiento que los seres humanos pueden tener de nosotros, de nuestros méritos reales o falsos, es un conocimiento que depende de nosotros mismos, es decir, es un conocimiento que supone la existencia de ese mérito para poderlo luego conocer. Claro, primero tengo yo que poseer algún tipo de cualidad meritoria para que alguien conociéndome lo reconozca y por lo tanto me dé esa gloria, esa alabanza, que es lo que aquí estamos investigando. Caso distinto el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios no depende de la realidad, sino que el conocimiento de Dios es creador de la realidad. Todo lo que existe ha sido creado por el poder de Dios, conforme a la imagen de su esencia. El conocimiento de Dios de las cosas no depende de las cosas, es exactamente al revés. Algo parecido, aunque la comparación se queda corta,
algo parecido a el artefacto que fabrica el artesano. Ese artefacto depende del artesano. Luego el comprador, al ir a ese taller, lo ve, lo conoce, le gusta y lo compra. Pero ese artefacto en su ser depende del conocimiento primero de esa idea que tuvo el artesano en su mente y que luego plasmó con su arte en esa materia prima. En el caso de Dios, que ni siquiera materia prima necesita, depende toda la realidad del conocimiento de Dios, creador, causa primera del ser de todas las cosas, incluyendo la misma materia prima. Entonces existe una gran diferencia entre el conocimiento de las personas, que depende de las cosas, y el conocimiento de Dios, que crea la realidad en las cosas. Entonces dice Santo Tomás que esa gloria, esa clara noticia cum laude, ese claro conocimiento acompañado de alabanza, habría que buscarlo más bien de parte del conocimiento que Dios pueda tener de nosotros, no de parte del conocimiento que las personas puedan tener de nosotros. De hecho, Santo Tomás aclara en el artículo que ese conocimiento que las personas tienen de nosotros muchas veces falla, se equivoca. Creemos conocer a alguien y sus méritos, y después puede que la realidad resulte muy distinta y vienen las decepciones y vienen las caídas de nuestros juicios acerca de las personas. En cambio, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, y todo lo bueno que hay en una persona viene de Dios. Dios como causa de todo lo bueno que hay en la creación, incluidos nosotros mismos. Por lo tanto, dice Santo Tomás, beatitudo hominis abajo, dependet ex gloria que est apud Deum. La beatitud del hombre depende más bien de la gloria, pero de la que está en Dios. Sicut ex cognitione Dei, así como del conocimiento de Dios, que es causa de las cosas, que est causa rerum. Entonces, poner nuestro fin último, nuestra suprema bienaventuranza, nuestra felicidad en que los seres humanos, los pobres seres humanos, nuestros hermanos y hermanas, conozcan nuestros méritos y los alaben y ganemos fama y gloria por eso, es una superficialidad total, porque depende de que en nosotros realmente haya un mérito. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, por lo que nos tenemos que esforzar, es por construir verdaderamente en nosotros ese mérito. Y ese mérito, siendo un bien, no puede venir sino de Dios. Por lo tanto, deberíamos, es el resumen pastoral, digamos, de este artículo, deberíamos interesarnos más por la opinión que Dios tiene de nosotros, por la mirada de Dios sobre nosotros, porque el conocimiento de Dios crea en nosotros ese bien. Debería preocuparnos más ser dignos de alabanza a los ojos de Dios, como dice acá, ex gloria que est apud Deum, la gloria que está en Dios, que viene de Dios, que está junto a Dios, porque Él la crea en nosotros.